La palabra sería constructivismo. Esta palabra tan compleja significa que cada uno construye su realidad. Constructivismo, váyatela. Teniendo en cuenta esta perspectiva filosófica, que sostiene que la realidad no es algo que simplemente existe de forma independiente y objetiva, sino que es co-creada por las interacciones sociales y culturales de los individuos, o sea, de cada uno de nosotros, en lugar de ser algo estático y predefinido, pues la realidad es dinámica y se construye a través de nuestras interpretaciones y significados compartidos en un contexto social y cultural específico. Desde el punto de vista de esta rama de la filosofía, nuestras creencias, valores y conocimientos no son simplemente reflejos de una realidad objetiva, sino más bien productos de nuestras interacciones con otros individuos y nuestras experiencias en el mundo. El lenguaje, las normas sociales, las instituciones y las tradiciones culturales desempeñan un papel crucial en la construcción de nuestra realidad compartida. Pero, ¿cómo podemos conocer esta realidad construida? Bien, el constructivismo, joder, nos enseña que nuestro entendimiento del mundo está influenciado por nuestras interpretaciones subjetivas y nuestras perspectivas individuales. No hay una única manera de conocer la realidad, ya que nuestras experiencias y comprensiones pueden variar según nuestro contexto cultural y nuestras interacciones personales, el momento en el que nos lo estemos planteando. No vamos a pensar que la realidad es la misma si lo vemos desde un punto de vista actual o desde un punto de vista pasado. Tampoco podemos verla igual, esa, entre comillas, realidad, si estamos en un momento de euforia o de felicidad o cerca, o si estamos en un momento de tristeza, de rabia o de malestar. Entonces, esta construcción de la realidad se basa básicamente en nuestra propia experiencia, ¿no? En aquello que nos hemos atrevido a llamar, ¿no?, leyenda personal. Pero si vamos un poquito más a fondo en esto, pues vamos a descubrir la importancia de que reconocer el papel activo que todos desempeñamos en la creación y en la comprensión, sobre todo en la comprensión de la realidad, pues nos desafía a cuestionar otras suposiciones y prejuicios, ¿no? Nos invita a apreciar la diversidad de perspectivas y experiencias que contribuyen a nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Si entendiésemos y creyésemos firmemente que cada uno tiene su propia realidad y que nadie está en lo cierto, esa realidad se nos antojaría mucho más reconciliable o reconciliadora entre todos nosotros. Hay mucha gente que cuando le preguntas qué es la realidad, te contesta aquello de que la realidad es lo que yo puedo tocar, oler, ver. O sea, está muy basada en sus propios sentidos, pero estos 5 sentidos que la mayoría de nosotros tenemos, ¿nos están diciendo la verdad? Vamos a poner algunos ejemplos de que no es así. Por ejemplo, todos conocéis las ilusiones ópticas. Ahora, si yo fuera un gran youtuber, podría poner aquí unas imágenes, unas fotos de algunas de las muchísimas ilusiones ópticas que existen, ¿no? Pero os invito a que simplemente lo pongáis en el buscador de YouTube o de Google y encontraréis cientos de estas imágenes. Esas ilusiones ópticas son ejemplos clásicos de cómo nuestros ojos pueden engañarnos. Estas ilusiones ópticas pueden hacer que percibamos patrones, formas, colores que no corresponden con la realidad objetiva. Hay un famoso estudio de un tal Lair, no sé cómo se pronuncia, donde 2 líneas del mismo tamaño parecen tener longitudes diferentes debido a las flechas en los extremos. Como esta, hay cientos, como os digo, de ilusiones ópticas que podemos analizar y ver que lo que realmente nuestros ojos nos están diciendo a veces no se corresponde. Y por supuestísimo que no todo el mundo lo vamos a ver igual. Y aquí entramos en un segundo punto, que es la percepción selectiva, que es cuando nuestros sentidos a menudo filtran la información que recibimos, lo que puede llevarnos a percibir selectivamente ciertos aspectos de una situación mientras ignoramos otros. Esto puede dar lugar a sesgos perceptivos donde interpretamos la realidad de manera sesgada, pues según nuestras expectativas, creencias o emociones, como os decía al principio. Y esta percepción subjetiva del tiempo puede ser engañosa. En situaciones de estrés o aburrimiento, por ejemplo, el tiempo puede parecer pasar más rápido o más lento de lo que realmente es, y esto puede distorsionar nuestra percepción de la duración de los eventos y afectar a nuestra toma de decisiones. Pero haciendo un pequeño matiz o puntualización en este tercer punto, que es la percepción subjetiva del tiempo, podríamos pensar que el tiempo no es subjetivo. Todos tenemos un reloj, todos sabemos que ahora este vídeo irá por el minuto casi 5. La realidad es que no. Las pruebas, y esto sí que está demostrado, nos indican que si, por ejemplo,
nosotros nos ponemos junto a alguien, ese alguien tiene un reloj sincronizado completamente con el nuestro, y ese alguien o nosotros cogemos un cohete y nos vamos al espacio y comenzamos a darle vueltas a la Tierra, la, ya no solo la percepción del tiempo, sino el tiempo en sí mismo no va a correr o no va a ir a la misma velocidad en un punto que en otro. Si juntásemos de nuevo, después de, no sé, vamos a poner un año, a esas dos personas, el tiempo que habría pasado para el que estaba dando vueltas en el cohete y el tiempo que ha pasado para nosotros, que nos hemos quedado aquí parados en la Tierra, no ha pasado igual. Por lo tanto, ni el tiempo es una realidad objetiva, también es muy subjetiva. Hay otro cuarto punto, que son las sensaciones fantasmas. A veces nuestros sentidos pueden engañarnos para percibir sensaciones que no tienen una base física real. Por ejemplo, el fenómeno conocido como miembro fantasma, ¿verdad? Las personas que han perdido un miembro y todavía pueden experimentar sensaciones como dolor o picazón en el miembro que no está. Claro, ante esto podemos decir que es un fallo en su psique, ¿verdad? Pero igual el fallo en la psique es el nuestro. Al final no podemos decirle a alguien si le está doliendo o no le está doliendo un miembro que no está. Hay otro quinto punto que llamaríamos efectos de sugestión, ¿no? Que es cuando nuestra percepción puede ser influenciada por sugestiones externas, como expectativas, contexto, una información previa. Por ejemplo, en un experimento clásico conocido como el efecto placebo, ¿no? Todos lo conocéis. Las personas pueden experimentar mejoras en su salud o bienestar después de recibir un tratamiento que no tiene nada. Es totalmente inerte y simplemente, pues a lo mejor se están tomando una pastillita de azúcar, pero con ese efecto de sugestión, la persona lo hace valer. Y un sexto, y vamos a dejarlo aquí en este último punto, que son las alucinaciones. Porque en ciertas condiciones, como pues durante la privación sensorial o el consumo de ciertas sustancias o incluso de lo que comúnmente llamamos trastornos psicológicos, que a lo mejor los trastornos los tenemos nosotros, ¿verdad? Nuestros sentidos pues pueden engañarnos para percibir cosas que no existen en realidad. Las alucinaciones pueden involucrar visiones, sonidos, olores u otras sensaciones que parecen reales pero que son producto de nuestra mente. Pero al final, y aquí es donde quiero cerrar este vídeo, ¿qué no es producto de nuestra mente? Porque si somos co-creadores de la realidad, nuestra mente es la que la crea. Como decía en un vídeo anterior en el que os hablaba de la existencia o no de Dios, el todo es mente y el universo es mental. Lo de que el todo es mente ya lo expliqué en ese vídeo, donde os decía que ese todo involucra la magnitud de Dios, pero el universo es mental. Aquí estaríamos hablando de la segunda parte y del tema que estamos tratando en este vídeo, ¿verdad? Que es aquello de que ese universo mental lo creamos nosotros justamente así, con nuestra mente. Y por lo tanto es totalmente subjetivo y determinado por nuestras creencias, convicciones, expectativas y un gran número de sinónimos. Sin más, me despido. Un abrazo.